Sarcososus, un cocodrilo con el que no compartirías baño. Cómo se ve el mundo a través de los ojos de un gigante oculto bajo el agua. El aire es pesado, caliente, espeso como el aliento de una forja. Un río ancho, pardo y lento, atraviesa una llanura verde donde hoy solo hay desierto. El barro huele a vida y a podredumbre. Insectos del tamaño de una mano remontan el vuelo en nubes temblorosas. En la orilla algo se mueve. Una columna de animales se acerca al agua. Pies pesados hunden la vegetación. Cuellos largos, espaldas cubiertas de protuberancias óseas, colas musculosas que azotan el aire. Sus sombras se proyectan sobre la superficie turbia. El río, aparentemente manso, guarda su secreto. Bajo el espejo marrón, una forma colosal espera inmóvil. Su piel es un paisaje de escamas y placas gruesas, como armadura corroída por siglos de uso. Solo dos ojos oscuros, casi inmóviles, rompen la superficie, confundidos entre hojas flotantes y troncos arrastrados por la corriente. El mundo aquí abajo es distinto. Filtrado por el agua, el sol se vuelve verdoso, la orilla un mosaico borroso de patas, raíces y reflejos. El corazón del gigante late lento, paciente. Cada vibración que llega a su cuerpo, cada chapoteo lejano, cada golpe amortiguado en el barro es un mensaje. Los herbívoros se acercan confiados. Necesitan el agua para sobrevivir a este calor aplastante. Beben, hunden el hocico, se salpican. Una cría se separa un poco de la manada, curiosa, frágil, apartándose de la seguridad de los cuerpos adultos. La sombra bajo el agua tiembla apenas. Un músculo inmenso se prepara. En la superficie todo parece calmo. Solo un repentino silencio en la espesura. Un grupo de aves que alza el vuelo aterrorizado anuncian que algo está a punto de romperse. Entonces el río explota. Una cabeza gigantesca emerge envuelta en espuma y barro. Mandíbulas alargadas, sembradas de dientes cónicos, se cierran sobre la presa con la violencia de un portón de acero. El rugido del agua ahoga cualquier grito. La cría desaparece de la orilla arrastrada por una fuerza imparable. La columna de herbívoros estalla en pánico. Cuerpos enormes resbalan, salpican, se empujan. Pero el atacante ya ha vuelto al agua profunda, envuelto en una nube de sangre que se disuelve corriente abajo. Durante un instante, solo queda un remolino inquieto donde antes había una vida. En esta antigua llanura inundada, mucho antes de que existiera el primer ser humano, reina un depredador tan descomunal que incluso los dinosaurios deben temerle. Este es el mundo de un asesino paciente, amparado por el silencio del agua y el peso de su propia masa. Un animal blindado, de proporciones casi inimaginables, que caza con la precisión de un resorte y la brutalidad de una luz. Su reinado se extiende durante millones de años, oculto bajo lo que hoy llamamos desierto del Sahara. Su nombre se perdería durante eones enterrado en roca y arena, hasta que, por fin, lo volvimos a encontrar. Esta es la historia de Sarcosuchus, el cocodrilo carnicero, uno de los gigantes más formidables que han habitado la Tierra. Sarcosuchus, un nombre que, traducido, significa algo tan sencillo y terrible como esto: el cocodrilo de la carne. Pero, ¿qué hace a este animal tan especial entre los monstruos del pasado? ¿Por qué, entre miles de criaturas fósiles, su figura destaca como si hubiera sido creada para desafiar nuestras nociones de tamaño, fuerza y poder? Imaginemos un cocodrilo actual. Un enorme cocodrilo marino, el más grande de nuestro tiempo, puede igualar en longitud a un coche familiar grande. Sarcosuchus, en cambio, se extendía casi tanto como un autobús urbano. Desde la punta del hocico hasta el extremo de la cola, medía cerca de 12 metros. Su peso podía rivalizar con el de varios elefantes africanos adultos. Una masa viva de varias toneladas oculta bajo el agua. Un cuerpo tan largo como varios coches alineados, tan pesado como un camión de carga, moviéndose en silencio en un río antiguo. Esa sola comparación debería bastar para justificar un episodio entero. Pero Sarcosuchus guarda más secretos. Su cráneo, por ejemplo. Los paleontólogos, al desenterrarlo, encontraron algo desconcertante. A diferencia de muchos cocodrilos actuales de hocico fino, especializado en pescar, este gigante mostraba un morro alargado, sí, pero también ancho y robusto. Y en la punta, una extraña protuberancia ósea
una especie de bulbo hinchado que ensanchaba el hocico como un mazo. ¿Qué era esa estructura? ¿Un mero refuerzo? ¿Un armazón para resistir las tensiones de una mordida devastadora? ¿Un órgano de resonancia para producir sonidos que atrajeran a las parejas o intimidaran a los rivales, como el bulto nasal de los gaviales actuales? ¿O una combinación de todo ello? Durante décadas, ese abultamiento óseo fue un enigma, un eco fosilizado de un comportamiento que ya no podemos observar, pero que intentamos reconstruir a partir de hueso y comparación. Otro misterio se esconde en sus dientes. No eran finas agujas para capturar peces, sino conos gruesos y potentes, diseñados para agarrar, aplastar y sujetar. Más de un centenar de dientes formaban una trampa continua. ¿Qué clase de presas exigían ese arsenal? ¿Peces enormes? ¿Tortugas acorazadas? ¿Dinosaurios confiados que se acercaban a beber? Y luego está su armadura. Sobre su espalda, hileras y hileras de placas óseas, los llamados osteodermos, formaban una coraza irregular. Estas placas no solo lo protegían de golpes y mordiscos de otros depredadores, también podían actuar como almacenes de minerales o incluso ayudar a regular su temperatura, absorbiendo el calor del sol como los paneles de un colector natural. Pero quizá el secreto más sorprendente de Sarcosuchus no está en su tamaño, ni en su arma dental, ni en su extraña protuberancia nasal. Está en el tiempo. Al estudiar sus huesos al microscopio, los científicos encontraron anillos de crecimiento, algo parecido a los anillos de los árboles. Cada uno de esos anillos marcaba un ciclo anual. Y el resultado fue asombroso. Sarcosuchus no solo era gigantesco, también era longevo. Probablemente vivía varias décadas, incluso medio siglo o más, un depredador que podía pasar más años en el mundo que la mayoría de los grandes mamíferos actuales. Un gigante que crecía lento, pero sin descanso, acumulando capa tras capa de historia en sus huesos. Para explorar la vida de este coloso, los paleontólogos se apoyan en un protagonista especial. Un ejemplar emblemático hallado en el corazón del Sahara. Un cráneo casi completo acompañado de buena parte del esqueleto, un animal que, cuando vivió, fue quizá uno de los soberanos de su río. Tomando prestado su nombre científico, muchos lo llaman Imperator, el emperador. Gracias a Imperator, a sus huesos inmensos, a sus dientes gastados, a sus placas agrietadas, podemos seguir las pistas de su crecimiento, imaginar su dieta, estimar su tamaño real. Imperator se convierte en nuestro guía en este viaje hacia un pasado remoto, nuestro hilo conductor para entender lo que significaba ser el mayor cocodriliforme de su tiempo. Pero aún falta algo esencial. No basta con conocer sus medidas, ni su extraña anatomía. Para comprender a Sarcosuchus, debemos hacer algo más audaz, viajar al mundo que lo vio nacer. Un planeta distinto donde el Sahara era un jardín, los ríos eran autopistas de vida y, a la orilla de las aguas cálidas, incluso los dinosaurios tenían motivo para temblar. Sarcosuchus, cocodrilo carnicero, emperador antiguo de los ríos. ¿Quién fue, en términos de la ciencia, este gigante medio olvidado? Su nombre completo, Sarcosuchus imperator, mezcla lenguas y símbolos. Del griego antiguo, sarcos, carne, y zoukos, asociado al dios cocodrilo de Egipto, emergen la idea de un devorador de carne. El epíteto imperator, emperador, añade una declaración de intenciones. Este no era un cocodriliforme cualquiera, sino uno que dominó su ecosistema como un monarca armado de dientes. Taxonómicamente, Sarcosuchus no es un dinosaurio. Pertenece al amplio y diverso linaje de los cocodriliformes, parientes lejanos de los cocodrilos actuales. Forma parte de un grupo conocido como mesoecocodrilos, y dentro de él se encuadra en la familia de los folidosáuridos, depredadores semiacuáticos de hocico alargado que prosperaron en el Mesozoico. Dicho de otro modo, si retrocediéramos por el árbol de la vida siguiendo la rama de los cocodrilos, pasando por gaviales, caimanes, cocodrilos marinos, llegaríamos, tras muchos escalones, a un antiguo linaje en el que encontraríamos a Sarcosuchus. No es un antepasado directo de ningún cocodrilo actual, sino más bien un primo lejano, separado por más de 100 millones de años de evolución. La historia humana de Sarcosuchus comienza a mediados del siglo XX,
cuando el desierto del Teneré, en Níger, atrae a geólogos y paleontólogos franceses. Entre dunas silenciosas y mesetas pedregosas, el investigador Albert Félix de Lapparent encuentra restos fragmentarios de un cocodriliforme de tamaño inusual, grandes vértebras, placas óseas enormes, piezas dispersas de un cráneo monumental. Años después, la paleontóloga France de Bruyne y el paleontólogo Philippe Taquet describirán formalmente una nueva especie a partir de estos restos, Sarcosuchus imperator. No obstante, en aquel entonces, el animal seguía siendo una sombra mal definida. Se conocía su existencia, pero no su verdadera magnitud. Hubo que esperar hasta finales del siglo XX para que nuevas expediciones, ahora lideradas por equipos internacionales, volvieran a la misma región del Sahara. En las arenas de un yacimiento llamado Gadou Fawa, el paleontólogo Paul Sereno y su equipo descubren cráneos casi completos, mandíbulas extraordinariamente largas y un conjunto de huesos que por fin permite reconstruir al animal en su totalidad. El gigante empieza a tomar forma, ya no solo en las mentes de los científicos, sino también en la imaginación del público. Los medios lo bautizan con un apodo eficaz: el supercocodrilo. Los huesos, sin embargo, cuentan una historia más precisa. Imperator, nuestro ejemplar emblemático, medía en vida alrededor de 12 metros desde el hocico hasta la punta de la cola. Para visualizarlo, imaginemos un autobús urbano típico o bien una hilera de varios coches aparcados uno detrás de otro. Su cuerpo masivo podría haber pesado tantas toneladas como varios grandes rinocerontes juntos. Su cráneo, casi tan largo como una persona adulta, es alta. Era una máquina de caza diseñada para cerrar sus mandíbulas con una fuerza probablemente superior a la de cualquier cocodrilo moderno, comparable, según algunos modelos, a la mordida de un tiranosaurio rex. A diferencia de los dinosaurios que caminaban erguidos sobre las patas, Sarcosuchus se desplazaba con la postura agazapada típica de los cocodriliformes, patas extendidas hacia los lados, pero capaces de erguirse en un semierguido paso de marcha. En tierra probablemente no era rápido a largas distancias, pero sí capaz de explosivas carreras cortas, lo bastante veloces como para sorprender a una presa distraída en la orilla, como hacen los cocodrilos actuales. La edad que podía alcanzar sigue siendo motivo de estudio, pero los anillos de crecimiento en sus huesos sugieren que Sarcosuchus podía vivir varias décadas, quizá 40, 50 años o más. Comparado con los grandes depredadores mamíferos modernos, como leones o tigres, cuya esperanza de vida raramente supera las 2 décadas en libertad, Sarcosuchus era un veterano, un testigo longevo de los cambios de su río. Pero, ¿en qué mundo vivía este coloso? Para encontrar la respuesta, debemos viajar hacia atrás en el tiempo, hasta el período Cretácico temprano. Hace aproximadamente 110 a 112 millones de años, la Tierra era un planeta en plena transformación. El gran supercontinente Pangea se había fragmentado mucho tiempo atrás. En el hemisferio sur, las masas continentales que hoy reconocemos como Sudamérica y África formaban parte de un bloque llamado Gondwana, que comenzaba ya a desgarrarse lentamente, donde hoy vemos la inmensidad rocosa y árida del Sahara. Entonces se extendía un paisaje muy distinto: llanuras aluviales, bosques de coníferas y helechos arborescentes, deltas de ríos que se ramificaban en brazos sinuosos, lagos someros donde el agua se evaporaba bajo un sol inclemente. El clima era cálido, probablemente más que el actual, sin grandes casquetes polares, con un nivel del mar elevado y una atmósfera rica en dióxido de carbono. No había aún praderas como las conocemos. Las plantas con flores apenas estaban comenzando su gran expansión. Dominaban los helechos, las cicadáceas de aspecto palmeriforme, las coníferas y equisetos. La vegetación creaba orillas sombrías, llenas de raíces y troncos, ideales para que un depredador acechara oculto. El aire vibraba con los sonidos de un mundo extraño. Insectos gigantes, aves primitivas con dientes, pterosaurios que planeaban sobre las aguas y sobre todo dinosaurios de todos los tamaños que recorrían el mosaico de ríos y lagunas. En la región que hoy corresponde al norte de África,
El hábitat de Sarcosuchus estaba concentrado en sistemas fluviales de gran envergadura. Las rocas de la formación El Haz, en Níger, registran un ambiente de ríos entrelazados y llanuras de inundación. Allí, Sarcosuchus compartía su mundo con grandes saurópodos herbívoros de cuello largo, como Nigersaurus, con ornitópodos de espinas dorsales altas como Auranosaurus, y con otros depredadores temibles, entre ellos Suchomimus, un dinosaurio carnívoro de hocico alargado especializado en la pesca. Más al oeste, en lo que hoy es Brasil, otra especie emparentada, Sarcosuchus harti, habitaba los sistemas acuáticos de lo que actualmente llamamos Cuenca del Araripe. Aunque más fragmentario, este pariente sudamericano nos habla de un linaje que se extendió por distintos rincones de Gondwana. Si pudiéramos sobrevolar aquel mundo, veríamos una red de ríos de color marrón verdoso, cargados de sedimentos, serpenteando entre amplias llanuras verdes. De vez en cuando, un lago poco profundo brillaría al sol, rodeado de huellas de dinosaurios que se acercan a beber. Más allá, colinas bajas, cubiertas de coníferas y vegetación densa, marcarían las divisiones entre cuencas. En ese escenario fluvial, semitropical, cálido todo el año y sujeto a violentas crecidas estacionales, Sarcosuchus era algo más que un animal grande. Era una fuerza ecológica. Su hábitat específico no era el océano abierto ni la costa marina. Era el río amplio, meandriforme, con orillas barrosas y aguas turbias. Ríos donde la visibilidad bajo el agua era escasa, pero donde el tacto, el oído y la sensibilidad a las vibraciones lo eran todo. En esos ríos, el emperador esperaba, en silencio, y casi siempre bajo la superficie. La vida de Sarcosuchus era, en gran medida, la vida de un emboscador. Como sus primos modernos, este gigante era un depredador carnívoro, probablemente oportunista. Sus dientes y su robusto cráneo indican que no se limitaba a pescar. Estaba preparado para tomar casi cualquier cosa que se aproximara demasiado al agua. Imaginemos un amanecer en uno de estos ríos cretácicos. La niebla se levanta perezosa de la superficie mientras los primeros rayos de sol enrojecen el cielo. Un grupo de hábiles peces óseos, con escamas brillantes como metal pulido, remonta la corriente. A pocos metros, una tortuga de caparazón acorazado se arrastra lentamente por el lecho, levantando pequeñas nubes de sedimento. Entre las sombras del agua, una silueta inmensa se confunde con el entorno. Sarcosuchus permanece casi inmóvil, con las patas flexionadas, el cuerpo apoyado en el fondo, los ojos y las fosas nasales justo asomando a la superficie. Su respiración es lenta. Cada bocanada de aire es un imperceptible círculo de ondas sobre el río. Un pez algo mayor, desorientado, se adentra en la zona de caza. El gigante no se mueve aún. La presa necesita acercarse más. A menos de la longitud de su propio cuerpo, cada palmo cuenta. Cuando por fin la distancia se acorta, la calma se rompe. Un impulso de la cola, una súbita extensión de las patas traseras, y el cuerpo entero de Sarcosuchus se lanza hacia adelante como una flecha masiva. Sus mandíbulas se abren de golpe, dejando ver largas filas de dientes cónicos. El cierre es un chasquido sordo, brutal, capaz de romper huesos y caparazones. El agua hierve por un segundo y después vuelve a la quietud relativa, mientras la presa desaparece entre aquellas fauces. Este es el día a día del emperador en su forma más sencilla: pesca, caza de tortugas y otros animales acuáticos, limpieza de carroña cuando se presenta la oportunidad. Un superdepredador no desdeña una comida fácil. Pero hay días en los que la ambición va más lejos. Es la estación seca. El caudal del río desciende, dejando bancos de arena expuestos y reduciendo los accesos seguros al agua. Los herbívoros del entorno, desesperados por beber, se ven obligados a congregarse en los mismos puntos. Un grupo de Auranosaurus, dinosaurios de tamaño comparable a un rinoceronte o un elefante pequeño, se acerca precavido. Sus manos anchas se hunden en el barro. Algunos se detienen antes de la orilla, olfateando el aire, buscando señales de peligro. Pero el agua es irresistible. Bajo la superficie, Sarcosuchus siente cada paso. El peso de aquellos cuerpos pone a vibrar el barro del fondo.
Sus sensores en la piel, pequeños órganos situados alrededor del hocico, detectan el más mínimo temblor. Sus ojos permanecen fijos, calculando ángulos de ataque. Su cola, poderosa, se mantiene preparada como un resorte comprimido. Un Auranosaurus joven, algo menos experimentado, se adelanta, inclina el cuello y bebe. El silencio aparente se convierte en una trampa. En una fracción de segundo, el hocico alargado emerge del agua. Los dientes, como estacas de marfil, se cierran sobre la pata del dinosaurio. El choque es tan violento que un crujido se mezcla con los gritos del animal. Sarcosuchus tira de la presa hacia el agua profunda, aprovechando no solo su fuerza, sino la ventaja del terreno. El barro cede bajo las patas del dinosaurio, que pierde el equilibrio y cae. El grupo entero entra en pánico. Algunos huyen, otros se arremolinan sin saber a dónde ir. En el caos, la víctima es arrastrada hacia el centro del río. Allí, el depredador despliega otra de sus armas, el llamado giro de la muerte. Sujetando con firmeza su presa, tuerce violentamente su cuerpo, girando sobre sí mismo. Este movimiento, que todavía utilizan los cocodrilos actuales, desgarra carne, rompe articulaciones, desmembra. En poco tiempo, el gran herbívoro queda reducido a trozos enredados en una nube rojiza. El río, por un momento, se tiñe de sangre. La estrategia de caza de Sarcosuchus combina paciencia extrema con explosiones breves de violencia devastadora. No persigue a sus presas en largas carreras. Las espera. No necesita velocidad sostenida. Confía en el factor sorpresa, en la fuerza de su mordida y en el poder del agua. Su anatomía respalda este estilo de vida. Sus patas, relativamente cortas, no estaban diseñadas para correr grandes distancias, pero sí para ofrecer un apoyo sólido al cuerpo en tierra y bajo el agua. Su cola, larga y musculosa, lo impulsaba con facilidad en el medio acuático, convirtiéndolo en un nadador eficiente, aunque no tan ágil como los delfines actuales. Sus ojos y fosas nasales, situados en la parte superior del cráneo, le permitían mantener casi todo el cuerpo sumergido, asomando solo lo imprescindible para respirar y vigilar. En cuanto a la reproducción, aunque no se han descubierto hasta ahora nidos ni huevos claramente atribuibles a Sarcosuchus, su parentesco cercano con los cocodrilos modernos nos da pistas robustas. Es casi seguro que este gigante también ponía huevos, enterrándolos en nidos excavados en la arena o en la vegetación de las orillas. Podemos imaginar una noche cálida en la temporada seca. La luna ilumina suavemente la orilla del río. Una hembra de Sarcosuchus de tamaño colosal abandona el agua y avanza lentamente sobre el barro. Cada paso deja una huella profunda. Sus flancos se hinchan con el peso de una apuesta inminente. Busca un punto elevado, lejos de la línea de crecida máxima del río, donde la arena esté lo bastante suelta para excavar, pero lo bastante firme para sostener el nido. Tras elegirlo, comienza a cavar con sus patas traseras, arrojando arena hacia los lados en movimientos rítmicos. Cuando el hueco es suficientemente profundo, deposita cuidadosamente una veintena o quizá varias decenas de huevos de cáscara dura, cada uno quizás similar en tamaño a los de un avestruz moderno, aunque tal vez algo menores. Luego los cubre con arena y restos vegetales, creando una cámara aislada donde el calor del sol y la descomposición de la materia orgánica mantendrán una temperatura estable. Durante semanas, quizá meses, la hembra vigilará la zona, permaneciendo en el agua cercana o descansando a pocos metros, siempre alerta ante posibles depredadores de huevos, como pequeños terópodos, mamíferos primitivos o incluso otros cocodriliformes. Cuando las crías se desarrollen lo suficiente, romperán la cáscara con un pequeño diente de huevo que luego perderán. Es posible que emitan chillidos agudos desde dentro del nido, como hacen hoy las crías de cocodrilo, avisando a la madre de que ha llegado el momento. Ella, con sorprendente delicadeza para un animal tan formidable, podría ayudar desenterrando el nido y quizá transportando a las crías en su boca hasta el agua. Las crías de Sarcosuchus serían minúsculas comparadas con su madre, quizá de poco más de un palmo de largo. Vulnerables, rodeadas de amenazas, dependerían en gran medida de su capacidad para ocultarse entre la vegetación y permanecer cerca del agua. Algunas serían devoradas por depredadores. Solo una pequeña fracción llegaría a la edad adulta.
el crecimiento sería lento, extendido durante décadas. Año tras año, el joven Sarcosuchus añadiría anillos de crecimiento a sus huesos, pasando de ser un diminuto reptil a un macho o una hembra de varias toneladas, capaz de disputar territorios y parejas. En cuanto a su comportamiento social, la evidencia directa es escasa. Sin embargo, la comparación con los cocodrilos actuales sugiere que Sarcosuchus podría haber sido mayoritariamente solitario, al menos en términos de defensa territorial. Es probable que los machos adultos controlaran tramos del río, marcados con vocalizaciones profundas y exhibiciones visuales, cabeceos, salpicaduras, tal vez hasta golpes con la cola. Durante la época reproductiva, las interacciones podían volverse violentas. Machos gigantescos enfrentándose en aguas poco profundas, chocando mandíbulas, mordiéndose el cuello y los flancos, poniendo a prueba la resistencia de sus armaduras óseas. Las cicatrices, fracturas curadas y deformaciones en los osteodermos de algunos fósiles nos hablan de vidas marcadas por el conflicto. El resto del tiempo, varios individuos de distinto tamaño podían compartir zonas de abundante alimento, como bancos de peces migratorios o concentraciones de carroña, manteniendo entre ellos una jerarquía basada en el tamaño y la fuerza. Los más grandes comían primero, los más pequeños se apartaban. El ecosistema en el que vivía Sarcosuchus era rico y peligroso. A su alrededor nadaban peces de gran tamaño, incluso parientes lejanos de los cocodrilos llamados metriorhynchids en otros lugares del mundo, junto con cuelacantos y peces pulmonados. Tortugas blindadas se arrastraban por los fondos fangosos, difíciles de romper, pero no imposibles de abatir con una mordida lo bastante potente. En tierra, los grandes herbívoros dinosaurianos dominaban el paisaje. Negersaurus, con su cuello relativamente corto, su cuerpo robusto y su boca en forma de aspiradora equipada con cientos de dientes, pastaba plantas bajas cerca del agua. Auranosaurus, con su vela dorsal, se desplazaba en grupos, alternando el consumo de hojas y tal vez de brotes tiernos. Lurdusaurus, pesado como un tanque, se aventuraba en los márgenes del río en busca de vegetación jugosa. Entre ellos, depredadores como Suchomimus recorrían las orillas usando su hocico largo y estrecho para pescar, compitiendo ocasionalmente con Sarcosuchus por el mismo recurso, los peces abundantes del río. Esta competencia podía dar lugar a escenas tensas. Imaginemos a un Suchomimus que, tras atrapar un pez enorme con sus garras curvadas, se retira a unos metros de la orilla para devorarlo. El olor de la sangre se extiende por el aire cálido. En el agua cercana, un Sarcosuchus adulto detecta el festín. Se aproxima sigilosamente, asomando solo los ojos. Cuando el dinosaurio baja la cabeza y vuelve a desgarrar la presa, el emperador emerge con un bramido súbito de agua y barro. Durante unos instantes, depredador y depredador se enfrentan. Suchomimus ruge, mostrando una hilera de dientes cónicos, pero su cuerpo, aunque grande, no iguala la masa compacta del cocodriliforme. Un manotazo de sus garras golpea el hocico del Sarcosuchus, que responde con un falso ataque, abriendo y cerrando las mandíbulas cerca del cuello del dinosaurio. Finalmente, Suchomimus retrocede, arrastrando lo que queda del pez, mientras Sarcosuchus se apropia de parte de la carroña que ha caído al barro. Ambos sobreviven al encuentro, pero la lección queda clara. En este río, la jerarquía se mide en toneladas y en longitud de cráneo. Sarcosuchus ocupa el lugar de superdepredador acuático en su ecosistema. Controla las poblaciones de grandes peces, influye en el comportamiento de los dinosaurios herbívoros en las orillas, compite con otros carnívoros y convierte cada acceso al agua en una posible trampa mortal. Es una pieza clave en el equilibrio dinámico de la vida cretácica. Y, sin embargo, durante millones de años, toda esa historia quedaría sepultada sin testigos, hasta que la curiosidad humana aprendió a leer el lenguaje de las rocas. ¿Cómo sabemos todo esto? ¿Cómo puede la ciencia reconstruir la vida de un animal que desapareció hace tantos millones de años? Las respuestas yacen en piedras silenciosas, en huesos mineralizados, en fragmentos delicados rescatados de lugares remotos.
La historia de Sarcosuchus es también la historia de los hombres y mujeres que lo sacaron de las entrañas de la tierra. A mediados del siglo XX, las expediciones francesas al desierto del Ténéré, en Níger, ya habían revelado restos de dinosaurios y otros reptiles gigantes. Entre ellos, los primeros fragmentos de lo que más tarde sería reconocido como Sarcosuchus, vértebras enormes, placas óseas que sugerían un cocodriliforme de tamaño descomunal, pero sin suficiente material como para imaginar su anatomía completa. Con el paso del tiempo, el avance político y las dificultades logísticas hicieron que estas regiones quedaran relativamente inaccesibles. Sarcosuchus permaneció como una nota llamativa en la literatura científica. Un gran cocodriliforme del Cretácico africano, intrigante pero poco conocido. Fue solo hacia finales del siglo XX cuando nuevas expediciones internacionales regresaron a Níger. Dirigidos por Paul Sereno y colegas, estos equipos no solo buscaban dinosaurios, sino también todos los componentes de aquel ecosistema perdido. En el yacimiento de Gadufaoua, bajo un sol que quemaba la piel y en condiciones duras, los paleontólogos comenzaron a desenterrar algo extraordinario. Cráneos de Sarcosuchus casi completos, mandíbulas enteras, vértebras articuladas, osteodermos en su posición original. Cada bloque de roca y hueso se envolvía cuidadosamente en vendas de yeso para protegerlo durante el transporte. En los laboratorios, los técnicos pasaban meses, incluso años, retirando la roca milímetro a milímetro con pequeñas herramientas, revelando la forma del cráneo, la estructura de los dientes, la textura de las placas óseas. Cada diente se medía, cada sutura craneal se dibujaba, cada hueso se comparaba con los de cocodriliformes modernos. El resultado fue una imagen mucho más nítida de Sarcosuchus. Se pudo estimar su longitud con métodos geométricos, extrapolando a partir de cráneos completos comparados con especies actuales. Se analizaron sus anillos de crecimiento óseo para inferir su edad. Se estudió la forma de su hocico y el patrón de desgaste de sus dientes para deducir su dieta. Los fósiles clave incluyen varios cráneos colosales, algunos de más de 1,5 metros de longitud, que revelan detalles de su sistema respiratorio y de la misteriosa protuberancia nasal. Las placas óseas de su espalda, conectadas a fragmentos de columna vertebral, muestran cómo se distribuía su armadura y cómo podría haber influido en su movilidad. En algunos huesos se pueden observar líneas finas que indican pausas en el crecimiento, quizá causadas por cambios estacionales en la disponibilidad de alimento o por periodos de estrés ambiental. En otros se ven señales de lesiones curadas, fracturas soldadas, bordes irregulares, indicios de infecciones antiguas. Cada marca es una historia, un combate, una caída, una emboscada fallida. Aunque no se han hallado huevos atribuidos con certeza a Sarcosuchus, sí se han encontrado nidos y huevos de otros cocodriliformes de épocas similares, reforzando la idea de un comportamiento reproductivo comparable al de los cocodrilos modernos. La cantidad de especímenes conocidos de Sarcosuchus no es inmensa, pero es suficiente para pintar un retrato sólido. Varios museos de renombre exhiben réplicas o restos originales de este gigante. Cráneos y esqueletos reconstruidos se alzan en salas amplias, donde los visitantes pueden caminar a su lado y comprender, por primera vez, lo que significa estar a pocos pasos de una criatura tan grande como un autobús. Pero toda historia de vida tiene un final. Sarcosuchus no llegó al cataclismo que extinguió a la mayoría de los dinosaurios no avianos y a muchos otros grupos al final del Cretácico. Su linaje desapareció mucho antes, en algún punto intermedio del periodo Cretácico, millones de años antes de que un asteroide colosal impactara cerca de lo que hoy llamamos península de Yucatán. ¿Por qué se extinguió entonces este emperador de los ríos? Los registros geológicos sugieren que, con el paso del tiempo, los ambientes acuáticos donde vivía Sarcosuchus cambiaron. Los patrones de drenaje de los ríos se alteraron, quizá por movimientos tectónicos asociados a la fragmentación de Gondwana. Regiones que habían sido llanuras inundadas se elevaron o se secaron. Los climas locales pudieron volverse más estacionales, con periodos de sequía más intensos. Al mismo tiempo, otros grupos de cocodriliformes, mejor adaptados a nuevas condiciones ambientales, comenzaron a diversificarse. Linajes más cercanos a los cocodrilos modernos
con tamaños variados y dietas flexibles, ocuparon nichos ecológicos diferentes, desde pequeños cazadores de peces hasta depredadores medianos de aguas costeras. Es posible que los gigantes del tipo de Sarcosuchus, altamente especializados en grandes ríos y presas de tamaño considerable, fueran perdiendo terreno a medida que sus hábitats se fragmentaban. Con menos espacio adecuado, menos presas grandes y más competencia, las poblaciones de estos colosos fueron disminuyendo gradualmente. Imaginemos el último Sarcosuchus. Un macho viejo, lleno de cicatrices, descansa en una poza cada vez más aislada. El río donde nació ya no es lo que era. Sus aguas han cambiado de curso, dejando segmentos abandonados que se evaporan lentamente. Los grandes herbívoros que solían venir a beber son cada vez más raros. Otros cocodriliformes, más pequeños y ágiles, abundan en cursos de agua cercanos donde él ya no puede llegar. En sus huesos, en las placas de su espalda, se acumulan años de experiencia y desgaste. Caza menos, se mueve con más lentitud. Una noche, el aire se vuelve inusualmente frío. Sus músculos, acostumbrados a la calidez, responden con dificultad. En la oscuridad, sin saberlo, el último emperador se duerme para siempre, y con él se apaga una rama entera del linaje de los cocodriliformes. No hay asteroide, ni muro de fuego, ni nube de ceniza global, solo el silencio lento de un cambio ambiental que, gota a gota, altera la balanza de la vida. Millones de años más tarde, las arenas del Sahara cubrirán sus restos. El sol pulirá las rocas, el viento las erosionará, y algún día una mano humana, armada de martillo y pincel, desenterrará fragmentos de ese final silencioso. Cuando, a comienzos del siglo XXI, Sarcosuchus salta a la fama mundial gracias a documentales, artículos y exposiciones, se convierte en algo más que un objeto de estudio. Su figura colosal aparece en libros ilustrados, juguetes, videojuegos y películas. En las vitrinas de los museos, los niños miran hacia arriba, siguiendo con la vista la longitud increíble de su hocico, y preguntan, ¿de verdad existió algo tan grande? La respuesta susurrada por millones de años de historia fosilizada es sí. Sarcosuchus también ha cambiado la manera en que entendemos la evolución de los cocodriliformes. Antes tendíamos a ver a los cocodrilos modernos como reliquias casi sin cambios desde el tiempo de los dinosaurios. El descubrimiento de criaturas como Sarcosuchus y de otros parientes igualmente sorprendentes ha revelado un linaje mucho más dinámico, diverso y experimental. Hubo cocodriliformes corredores que cazaban en tierra firme, otros con hocicos extraños, algunos de tamaño diminuto, otros que volvieron al mar y adoptaron formas parecidas a delfines y gigantes fluviales como Sarcosuchus, que llevaron el concepto de cocodrilo a un extremo monumental. Cada uno de estos experimentos evolutivos nos recuerda que la vida no es estática. Incluso grupos que parecen muy conservadores, como los cocodrilos actuales, han tenido un pasado lleno de innovaciones, extinciones y cambios radicales. Sarcosuchus, el cocodrilo carnicero, es hoy un icono. Representa tanto la ferocidad de los superdepredadores del pasado como la paciencia de la ciencia que, fósil a fósil, reconstruye sus historias. Y en su gigantesca sombra podemos contemplar mejor nuestro propio lugar en el tiempo. En una sala amplia de un museo bajo una luz suave, se alza hoy la silueta reconstruida de Sarcosuchus. Sus huesos, ensamblados con cuidado, dibujan un arco de columna que se extiende más allá de lo que nuestra intuición considera razonable para un cocodriliforme. Visitantes de todas las edades caminan a su alrededor. Algunos se detienen ante el cráneo, comparando mentalmente su propia estatura con la longitud del hocico. Otros siguen con la mirada la hilera de osteodermos que recorre la espalda como una muralla pétrea. Hay quien se imagina el sonido que harían esas mandíbulas al cerrarse o la sensación de estar de pie en una orilla cretácica, consciente de que, bajo la superficie, algo así podría estar observando. Frente a ese esqueleto, el tiempo adquiere otra escala. Comprendemos que nuestra especie, con toda su tecnología y su historia, ocupa apenas un suspiro comparado con los millones de años durante los cuales criaturas como Sarcosuchus dominaron sus mundos. La vida en la Tierra ha experimentado formas que desafían nuestra imaginación.
Gigantes blindados, depredadores del aire, herbívoros colosales, pequeños mamíferos que se ocultaban entre sus patas, cada uno tuvo su momento de gloria, su adaptación perfecta a un entorno cambiante, su final inevitable. Sarcosuchus nos recuerda que incluso los mayores emperadores de la naturaleza están sujetos a las mismas reglas que cualquier ser vivo: nacer, crecer, competir, reproducirse y finalmente desaparecer, dejando tras de sí solo huellas borrosas que otros, mucho tiempo después, intentarán descifrar. Al mirarlo, no vemos solo un monstruo del pasado. Vemos también la continuidad de la vida, la tenacidad con la que la evolución llena cada rincón disponible, la fragilidad de los equilibrios ecológicos y la extraordinaria capacidad humana para recuperar historias a partir de fragmentos de piedra. Durante la inmensa mayoría de la historia de nuestro planeta, el mundo perteneció a criaturas como esta. Hoy, por primera vez, una sola especie, la nuestra, tiene en sus manos el poder de borrar o de proteger la diversidad de la vida que queda. Recordar a Sarcosuchus es recordar que no somos los primeros en reinar, ni seremos los últimos en desaparecer. Solo somos, por ahora, los primeros que pueden elegir cómo terminar su propia historia. Si quieres seguir explorando estos mundos perdidos, si deseas conocer a otros colosos que dominaron mares, cielos y continentes, acompáñanos. Suscríbete a Gigantes del Pasado para descubrir al próximo coloso que dominó nuestro planeta. ¿Qué animal prehistórico quieres conocer? Déjalo en los comentarios, porque mientras sigamos preguntando, los gigantes del pasado nunca desaparecerán del todo.